a gente está iniciando agora, mas a gente estava vendo que poderiam chegar mais pessoas, porque nós mesmos chegamos bem em cima da hora, por causa do trânsito, eu levei acho que 1 hora, assim, do Menino Deus até o hotel dele e até aqui. Mas então tá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui. Estou reencontrando uma pessoa que fazia muito tempo que eu não vi, que é o Paulo Nunes, do Movimento Ecológico, lá dos velhos tempos. E aqui está o nosso querido amigo Vitor Baqueta, jornalista uruguaio, que foi convidado para participar das jornadas de pesquisa em comunicação e informação do PPG-Com. Nós resolvemos perguntar se ele poderia vir antes para participar de uma terça ecológica, porque o tema que ele vai abordar aqui é um tema, né, sobre a mega mineração. É muito importante para nós, porque eu estava falando com ele agora. Inclusive, o tema, a ideia de fazer essa jornada sobre jornalismo e conflitos ambientais surgiu depois do desastre de Mariana, que nós ficamos muito, todo mundo ficou muito abalado, né? Embora ninguém tenha sido preso até agora. Mas eu não vou ficar falando sobre isso, vou dar a palavra para o Vitor, porque o Vitor tem uma história muito interessante para nos contar. Bom, ele é um jornalista que está nesse ramo desde 68, né? Tem uma história muito interessante. É de Montevidéu, o Vitor morou em Havana, na cidade do México, Rio de Janeiro, Santiago do Chile. Foi exilado em alguns lugares, né? Certo? Fugiu do Uruguai, no tempo da ditadura. Trabalhou para vários órgãos de imprensa a partir do Rio de Janeiro, né? Foi correspondente e escreveu e tem se dedicado a essa militância através do jornalismo ambiental, a militância ecológica, e ele para nós, ele é um mestre nesse sentido, né? Então ele já escreveu vários livros, e o último deles é esse aqui, Aratiri e Outras Aventuras, que é sobre a questão da mineração no Uruguai. Não vou falar muito, porque a palavra está contigo, a palavra. Bueno, voy a hablar en español porque hace tiempo que no ando por Brasil y entonces me va a costar mucho tratar de hablar en portugués. Espero que si no entienden algo me lo digan. Yo creo que aquí el público mayoritario son jornalistas, ¿no? Y bueno, vinculados con el medio ambiente, jornalistas ambientales. Esa especie media rara, media exquisita del jornalismo teórico, ¿no? Siendo así, voy a intentar contar esa última experiencia en Uruguay desde mi função como jornalista, porque eu participei em um movimento que se desarrolló en Uruguay en los últimos 5 años a partir de un proyecto. Fundamentalmente Uruguay es pequeño al lado. Brasil es 58 veces más grande que Uruguay. Entonces hubo un proyecto de mega minería, de metales a cielo abierto en gran escala, que conmovió a todo el país. Nunca Uruguay había tenido proyectos de minería de ese tamaño, de esas dimensiones. Y por lo tanto no sabía mucho de qué se trataba, tampoco se conocían empresas, cuáles son las empresas que están detrás de ese tipo de proyectos. Y la aparición de este proyecto entonces fue un desafío para todo el Uruguay,
donde inmediatamente, claro, como es común, estaban los que se decían a favor del proyecto porque era el desarrollo de los ingresos económicos, y inclusive inmediatamente contaron con el apoyo del presidente de la República, que en ese momento era el famoso Pepe Mujica, muy conocido internacionalmente como el presidente más pobre, el ecologista, el que habla contra el consumismo. Esos son los discursos que hace en el exterior, pero en realidad en su presidencia fue un firme partidario de los megaproyectos más devastadores que han ocurrido en el Uruguay. Y a la oposición que se empezó a desarrollar contra este proyecto en particular de megaminería, él llegó a tratarnos. Mujica tenía, siendo presidente, una audición radial todos los días, ¿no? Y entonces llegó a tratarnos a nosotros de terroristas ambientales. Pero, es decir, yo creo que, por suerte, vamos a llamarlo así, que por suerte, todavía algunos mecanismos institucionales de evaluación ambiental en el Uruguay cumplen con cierta dignidad sus cometidos, y entonces el proceso de evaluación ambiental de este proyecto, que pienso que los autores pensaban que con el apoyo del presidente, que Uruguay es una republiqueta, una colonia, y que entonces el proyecto iba a salir en 4 meses, iba a estar la autorización ambiental y empezar la explotación minera. Pero no pasó así, básicamente por 2 cuestiones. Una, que los organismos de evaluación ambiental tomaron con bastante seriedad la evaluación de un proyecto con estas características, y otra, que se generó una movilización social sin precedentes en nuestro país, y ambos aspectos contribuyeron a demorar la decisión sobre este proyecto. Y entonces resulta que este proyecto de minería de metales para extracción de hierro en el Uruguay estaba sustentado exclusivamente en una coyuntura especulativa internacional. O sea, Uruguay no tiene yacimientos de metales significativos de importantes dimensiones, y también los yacimientos que tienen son de bajo tenor, de baja calidad. Entonces, la extracción del hierro en el Uruguay siempre va a ser más cara que lo que puede ser, por ejemplo, en los yacimientos más ricos que tiene Brasil, digamos, Carajás, por ejemplo, porque el hierro, para venderlo como materia prima en el mercado internacional, hay que venderlo a una proporción del 60% como mínimo. En el Uruguay, el yacimiento más importante, que aún así es pequeño, repito, tiene el hierro al 28%. Entonces, para venderlo en el mercado internacional, no solo hay que extraerlo, sino que hay que concentrarlo, agregarle un proceso de concentración. Y eso prácticamente duplica el costo de la producción. Y por eso no es que ahora se hubieran descubierto yacimientos de metales en el Uruguay. Esos yacimientos estuvieron siempre ahí, pero con los precios históricos, con los precios normales, vamos a decir así, del mercado, nunca habían sido rentables. Esta situación, esta coyuntura en Uruguay estuvo motivada fundamentalmente por una coyuntura internacional que ustedes seguramente conocen, que se gestó en el año 2008 con la crisis, el estallido de 2 grandes burbujas especulativas. La burbuja especulativa inmobiliaria de España y la burbuja de los paquetes de títulos hipotecarios en los Estados Unidos. El estallido de esas 2 grandes burbujas significó
un desplazamiento de la especulación hacia otro rubro, porque la especulación no termina nunca. Es decir, la especulación toma un rubro, se desarrolla, se infla la burbuja hasta el momento en que ya no puede ir más, se cae, van a la bancarrota miles de los que participaron en eso, pero los grupos que se fortalecen en ese proceso especulativo pasan a otro sector. Entonces la especulación en el año 2008 se trasladó a las materias primas y particularmente a los metales. Entonces ocurrió que entre el año 2008 y el 2011, en 3 años, simplemente el precio del hierro en el mercado internacional se multiplicó por 5. Entonces, con esta coyuntura, era un negocio muy grande para unas empresas que surgen, que son específicas además de esas coyunturas, extraer ese hierro y sacarlo rápidamente del país para colocarlo en el mercado asiático, sobre todo en China, que era en ese momento el principal consumidor, sigue siéndolo, de hierro en el mundo en este momento. Nosotros, me parece, voy a tratar de explicarles un poco todo lo que nosotros tuvimos que hacer para llegar a un resultado que finalmente conseguimos que este proyecto hoy por hoy desaparezca del Uruguay. O sea, el proyecto se convirtió en inviable porque nosotros, en primer lugar, empezamos a estudiar el proyecto, a conocer las características. En estas coyunturas de alza de los precios internacionales de los metales, surge un tipo de empresas en la minería que se llaman juniors, se les llama, joven en inglés. Son pequeñas empresas de corta duración que, aprovechando el alza extraordinaria de los precios, arman un proyecto para simplemente venderlo. O sea, no son empresas que van a dedicarse a la extracción, son empresas que, utilizando saberes de geología, técnicos, etc., arman un proyecto que, dado los altos precios, puede ser un negocio rápido, venderlo y traspasarlo simplemente. Es decir, por una parte, estas empresas se puede decir que cumplen una función útil dentro de la minería porque se lanzan a hacer estudios o a armar proyectos en situaciones donde las grandes empresas mineras del mundo, las grandes empresas mineras, en el caso de los metales como la Vale, como la Río Tinto o BHP, que son empresas de 80, 100 años de historia, con muchos componentes, son grupos económicos muy fuertes, no se lanzan a investigar en proyectos de pequeña monto y arriesgados. Entonces, de alguna manera, estas juniors muchas veces ayudan a encontrar cosas significativas que las grandes empresas no se tomarían el trabajo de iniciarlas sin tener la seguridad de que eso vale la pena. Pero al mismo tiempo, esta junior también está muy atravesada por la especulación simplemente. O sea, en una coyuntura de alza de los precios se arma un proyecto que si se convierte en un gran negocio, generan una expectativa de un gran negocio y lo venden simplemente y hacen un negocio. Esta empresa que apareció en Uruguay, que en Uruguay adoptó un nombre guaraní, Aratirí, ¿no? Ese es el recurso típico de las transnacionales para entrar con un proyecto, ¿no? Usan un nombre criollo, un nombre indígena, ponen de gerente general a un nacional. Es la manera de hacerse simpático y además de utilizar el conocimiento, el know-how de las relaciones políticas en el país en donde quieren instalarse. Pero esta empresa se llama a nivel internacional Samín Ferro. Samín Ferro fue creada, fíjense, ya previendo lo que se venía, fue creada en el 2005. En el año 2007 aterrizó en el Uruguay
y en el año 2010 estaba proponiendo un proyecto minero que era la mayor inversión en la historia del Uruguay. Era una inversión de 3.000 millones de dólares. Y la sede de Samín Ferro era un paraíso fiscal. La sede de Samín Ferro era la isla de Jersey, que es una isla en el Canal de la Mancha, que es un paraíso fiscal del Reino Unido. O sea, una empresa hecha para desarrollar algunos proyectos en América del Sur. Y acá en Brasil estuvo también. Y realizó lo mismo que yo les estaba contando. Además, el hecho de que estaba de alguna manera en el tiempo un poco más avanzado el proyecto de Samín Ferro en Brasil, a nosotros nos sirvió para comparar y para advertir lo que podía pasar en el Uruguay. La expresión aquí de Samín Ferro en Brasil fue una de ellas el proyecto BAMIN, Bahía Mineração. Bahía Mineração fue un proyecto de Samín Ferro que lo que hizo fue, le compró una mina a un brasileño que ustedes deben conocer, Cavalcanti, y desarrolló un proyecto en esta coyuntura. Ya cuando todavía no tenía la autorización, vendió la mitad, se la vendió a un grupo de Kazajstán. Y cuando estaba cerca de ya supuestamente haber obtenido las autorizaciones ambientales, le vendió el 100% del proyecto a este grupo de Kazajstán. Y fíjense, solo investigando en internet, que esta empresa gastó 300 millones de dólares en comprarle la mina a Cavalcanti, desarrollar el proyecto, y lo vendió en pocos años, en poquísimos años, por 1.000 millones de dólares. Para que tengan una idea del tipo de negocios que hacen estas empresas en esas coyunturas. Bueno, la historia de este proyecto aquí en Brasil todavía sigue porque después el grupo kazajo que había comprado el 100% de la mina no terminó de pagar las cuotas porque dijo que Samín Ferro había obtenido aquí en Brasil la autorización ambiental en forma fraudulenta. Entonces hubo un juicio en Londres, en el Reino Unido. Es decir, pero es lo típico de estas empresas. Son empresas que son piratas, son empresas especuladoras simplemente. Entonces, cuando además los precios bajan y el negocio se hace humo, entonces vienen los litigios porque quedaron comprometidos, pidieron préstamos, hicieron negocios y después no tienen cómo responder porque el proyecto no es viable. A nosotros nos sirvió esta experiencia de Brasil para tomarla como ejemplo de lo que podía pasar en Uruguay. Entonces, nosotros tuvimos que encarar un trabajo de información. Es decir, la primera batalla que tuvimos con este tema de la megaminería en Uruguay fue una batalla de la información, porque ni la minera ni el gobierno uruguayo proporcionaban la información adecuada de lo que se trataba. Nosotros, por una parte, habíamos tenido la suerte, la casualidad, de haber estudiado el tema de la minería en gran escala. Yo había participado en las publicaciones de un instituto sobre el estado de la minería en América del Sur, y entonces, pero nunca había pensado que podría aplicar esos conocimientos en Uruguay, porque en Uruguay no había minería de ese tipo. Pero esto me sirvió muchísimo en la primera etapa del proceso que tuvimos en Uruguay para informar. Empezamos informando en base a la experiencia de otros países. Incluso los compañeros que están aquí, que forman parte de la red de comunicadores ambientales
de América Latina y el Caribe, deben recordar que en las redes se intercambió mucho el caso de un proyecto minero en Perú, en Tambo Grande. El proyecto de Tambo Grande era un proyecto de mina de oro a cielo abierto en una zona agrícola del norte de Perú, pero una zona además agrícola como resultado del esfuerzo de riego de los agricultores en la zona, porque era una zona a su vez digamos muy vulnerable desde el punto de vista ambiental, porque hay por los vientos, y entonces fue un trabajo muy arduo de los agricultores de la zona a través del riego convertirlo en una zona agrícola muy productiva, incluso la zona principal de exportación de limones y mangos del Perú. Y ahí en el medio de esa zona empezó con el gobierno de Fujimori y siguió con el gobierno de Toledo un proyecto gigantesco de Manhattan, una empresa canadiense de minería a cielo abierto para extracción de oro, que pasaba por el medio de hay un pueblo, el pueblo principal de la zona que se llama Tambo Grande. De un día para otro empezaron a ver que dentro del pueblo estaban haciendo perforaciones de exploración para el proyecto minero. Y por supuesto Fujimori lo había inaugurado diciendo que de esa manera el Perú iba a ser el primer productor de oro del mundo. Son lo que yo digo, los campeonatos inútiles que te proponen. Si proponen campeonatos inútiles, no, vamos a ser los principales exportadores de hierro, vamos a estar en el lugar número 3, número 4, como si eso sirviera para algo, no sirve para un carajo, ¿no? Pero entonces esa es la manera que pretenden entusiasmar a la gente con los proyectos, ¿no? Y bueno, cuando nosotros no teníamos todavía suficiente conocimiento del proyecto en Uruguay, empezamos trasladando toda la experiencia, además de movilización muy importante que hubo allí en Tambo Grande y que logró hacer desistir al proyecto. Inclusive después de la caída de Fujimori vino Toledo, que parecía que era bueno un indígena peruano por primera vez presidente de la República, lo que sea, pero Toledo siguió con el proyecto. Pero fue la movilización de la gente en el lugar la que finalmente impidió que el proyecto se fuera y lo levantaron. El proyecto se fue y desistió. Nosotros usamos mucho esa experiencia para trasladarla al Uruguay, porque en Uruguay también, una zona agrícola ganadera, donde en medio de la pampa húmeda se pretendía instalar una mina de hierro a cielo abierto de grandes proporciones. Fíjense, yo a raíz del accidente de Mariana hice una comparación. Resulta que con el proyecto que se pretendía hacer en el Uruguay, con la diferencia de tamaño, de dimensiones que hay entre Uruguay y Brasil, el embalse de Relaves del proyecto Aratirí en Uruguay era 10 veces más grande que el embalse de Mariana que se rompió. Digo, eso tiene una explicación física, porque resulta que aquí, a pesar de todo, no es tan extendido porque está muy importante. La otra cuestión fue, yo digo que es básico, nosotros como ambientalistas o incluso como periodistas podemos tener una argumentación sólida para defender lo que pensamos, pero realmente la historia, la experiencia nos muestra que si no hay una movilización social detrás de esos argumentos, simplemente los gobiernos no le dan importancia, no le dan atención y siguen adelante, y las empresas más. Es decir, en esta época, ustedes saben bien que los gobiernos se han debilitado, los gobiernos prácticamente se convierten en socios de las empresas. El gobierno uruguayo, aún supuestamente un gobierno de izquierda, Frente Amplio, el gobierno, las principales figuras del gobierno se comportaban como socios de la minera. La defendían, Mujica hizo reuniones del gabinete
del Consejo de Ministros, en donde les decía a los ministros que tenían que salir a defender los beneficios del proyecto minero. O sea, actuaban directamente como socios de la minera, ejerciendo, digamos, todo el peso de su influencia política para fundamentar a favor de ese proyecto. Pero entonces nosotros conseguimos, y eso es, bueno, no es estrictamente una casualidad, pero fue una experiencia no tenía precedentes en Uruguay, que se movilizara dos sectores, sobre todo de la población, en el lugar. Porque lo primero es conseguir que la gente del lugar, los directamente afectados, reaccione. Si no tenés la reacción de la gente que está directamente afectada, muy difícil que vayas a conseguir respaldos más allá. Entonces acá hubo dos reacciones iniciales que fueron muy importantes. La de la zona rural donde se iba a implantar el proyecto, que además coincidió con una peculiaridad que es incluso también una singularidad dentro de Uruguay, que es una zona de pequeños y medianos productores y productores familiares que viven en la zona y que han vivido por generaciones. Entonces esa gente, aunque le dijeran que tenían el bolsillo lleno de dinero con lo que iban a dejar la minera, no, la mayoría no quería irse, no tenía interés en irse de ahí. Y eso generó una resistencia importante en el lugar de la mina. Pero este proyecto, además, estaba asociado con un puerto de aguas profundas. Como es común, además, esto no está pasando solo en Uruguay, acá también hay proyectos mineros donde están directamente asociados con un puerto de aguas profundas. En Ecuador están haciendo otro, en Perú también, o sea, porque acá esto es en el contexto de la globalización, el asunto es el modelo que nosotros llamamos extractivista, que es la extracción de las zonas de recursos naturales, ricas en recursos naturales, la extracción en gran escala para colocarlo en el mercado internacional. No están pensando en una extracción dirigida inclusive al desarrollo o al incentivo de una industria nacional o cosas por el estilo, no. Es la colocación en el mercado internacional. Entonces, estos proyectos están asociados con un puerto de aguas profundas, en consecuencia también un mineroducto, porque entonces la manera más económica y rápida de trasladar el mineral es por un tubo. En este caso era un mineroducto de 212 kilómetros. Y lo que se levantó también fue la población de la costa atlántica, donde hay pequeños balnearios, pero que ya en los últimos tiempos tienen una población fija. No es solo la población que va en la temporada, que va en el verano, sino que también tiene una población importante que vive todo el año ahí, porque aprecia la calidad de vida que significa eso, y entonces esa gente también se empezó a movilizar. Y con esa base y la información que tuvimos que dar decenas de charlas para transmitir la información, crear mecanismos de comunicación, blogs, usamos las tecnologías últimas de comunicación, las usamos todas, desde Facebook, Twitter, porque además eso ha generado una situación nueva. Por ejemplo, en Uruguay, la gente del interior hoy, sobre cosas como esta, puede estar mejor informada que la gente de los centros urbanos más importantes. Porque la gente de los centros del interior tiene más tiempo, no está en esa máquina, esa vorágine de la actividad que es en grandes ciudades como la que ustedes tienen aquí o incluso Montevideo. Entonces se crearon rápidamente grupos, cuando aparecieron los grupos temáticos de Facebook, que ya no es la paginita con la foto personal y todo eso, sino los grupos temáticos que permiten la discusión y el traslado de la información, se crearon
arriba de 2 decenas, de 20 grupos temáticos sobre no a la minería a cielo abierto en Uruguay, no al puerto de aguas profundas, y eso permite transmitir información de una forma mucho más rápida que los medios tradicionales, mucho más rápida que los medios impresos. Y además la interacción, porque inclusive en los medios impresos nosotros escribimos, pero no sabemos qué pasa con el que lo lee. En cambio, en estos medios hay interacción, se discute, se rebate, y entonces eso fue también muy importante en todo este tema de transmitir la información y transmitir lo que significaba este proyecto para el país. Y eso fue lo que habilitó a que, a partir de la resistencia local inmediata, se generara y se generó un movimiento nacional. O sea, porque además se fue demostrando que los impactos de un proyecto de esta naturaleza no iban a quedar reducidos a la zona donde estaban las minas o el puerto, sino que tienen grandes impactos sobre los suelos, sobre los recursos hídricos, que se trasladan a decenas de kilómetros del mismo lugar donde está la instalación. Y bueno, lo de Samarco es un ejemplo de eso. Y dicho de paso, les comento, el hecho de que se estuviera haciendo, y que parece que tienen la intención de seguir, esa explotación allí, en Mariana, es también en parte producto de esta situación de alza de los precios en el mercado internacional, porque ese yacimiento es un yacimiento pobre. Ese yacimiento, el tenor del yacimiento de Mariana está en torno, es menos del 50%. Tienen que agregarle a ese proyecto un proceso de concentración para venderlo. Y además estos proyectos mineros en yacimientos pobres tienen a su vez la condición de tener grandes desechos, porque si un yacimiento tiene un tenor del 40%, quiere decir que de lo que extraen de la veta del mineral, el 60% queda como desecho. Y no solo eso, porque además generalmente una tonelada del yacimiento tiene alrededor 5, 6, hasta 7 toneladas de roca. Es todo eso que hay que sacarlo y que después queda ahí. Son las montañas de estéril, son los embalses de relaves, y eso es el desecho que en los casos de yacimientos pobres, que los usan porque son muy rentables en momentos de alza excepcional de los precios, pero las consecuencias, los legados ambientales son muy serios, muy graves. En el caso del Uruguay, con una concentración del 28% en el yacimiento, eso significa que los 2/3 de la veta del mineral quedan ahí. Y eso con los elementos que se combinan para la concentración, etcétera, es lo que va a formar ese embalse de relaves como el de Mariana, que entonces eso es un producto tóxico completo, es decir, eso tiene metales pesados, le ponen un floculante, un químico para que decante, y todo eso es lo que queda embolsado allí, y que además, esto justo coincidente con el con la catástrofe de Mariana, se conoció un informe internacional, yo no sé si ustedes lo vieron, que se hizo un estudio de los accidentes con embalses, con barrages de los últimos años. Y ese estudio a nivel mundial confirmó que los accidentes son cada vez más frecuentes, es decir, que ha habido una sucesión de accidentes en donde la frecuencia aumenta en vez de disminuir, y esto está relacionado con las dimensiones de esos embalses, porque justamente como se ha ido a explotar yacimientos pobres, entonces un embalse, vamos a decir, para correr menos riesgo de derrame, no tendría que tener más de 5 millones de metros cúbicos. Sin embargo, los embalses que vienen construyendo en los últimos años son mucho mayores. ¿Por qué? Por razones de rentabilidad. Porque una minera, en vez de hacer
5 embalses, hace uno gigantesco. Pero esos embalses gigantescos no tienen las mineras la capacidad para controlar la eficacia de que no se produzca una catástrofe, y además, bueno, después cuando se produce, nunca las mineras ni pagan un seguro acorde con el daño que produce un desastre de estas características, ni tampoco están después en condiciones ni dispuestas a pagar los daños que ocasionan con estos desastres. Y eso todo es consecuencia de esa vorágine de extracción de minerales que ha ocurrido en los últimos años y en varios países, en donde se desarrolla una tecnología para la explotación de yacimientos pobres. Brasil, digo, eso es un tema de discusión más de ustedes que mío, pero Brasil tiene yacimientos ricos. Se puede discutir o no si es conveniente explotar esos yacimientos. Pero ¿cuál es el sentido de explotar yacimientos pobres si no es simplemente el negocio de una empresa que se instala ahí, cuando esos yacimientos, para explotarlos, tienen como resultado un grado de destrucción y de herencia ambiental sobre la zona que después prácticamente es irrecuperable? Entonces eso es uno de los temas a discutir. Me parece que en el movimiento que se consiguió desarrollar en Uruguay hubo otras características que yo se las quiero comentar. En primer lugar, formamos un movimiento. A cierta altura reunimos, porque incluso no se conocían entre sí, la gente de la costa con la gente del interior, y armamos una coalición de los grupos sociales, y tuvimos que tener mucho cuidado de mantener la autonomía, la independencia de ese movimiento, o sea, que no quedara asociado al juego político partidario del país. O sea, los juegos políticos partidarios están muy enfrascados en determinadas temáticas propias, y si un movimiento social queda identificado con alguno, esa es la experiencia del Uruguay, enseguida, digamos, eso significa que los otros sectores, es decir, el que es expresión de mi enemigo es mi enemigo, y simplemente cuando el movimiento social queda identificado con un sector partidario, es descartado inmediatamente por otros sectores de la población, porque están haciéndole el juego a un sector partidario. Entonces, para nosotros es fundamental preservar en todo momento la independencia político-partidaria de ese movimiento. Eso fue muy importante. Después usamos todos los recursos, o sea, usamos en el sentido de movilización. Usamos acciones legales, acciones judiciales, buscando dentro de la ley, dentro del marco institucional, qué recursos se podían tener. ¿Qué recursos para objetar determinadas acciones, para determinados proyectos? Recursos para participar también. Resulta, por ejemplo, que en el caso de Uruguay, a nivel municipal, hay una norma que permite, por la recolección del 15% del padrón electoral, de firmas de integrantes del padrón electoral, obligar a que se haga un plebiscito en ese municipio, en esa localidad. O sea, si conseguimos la firma del 15% de los ciudadanos votantes, entonces tienen que hacer el plebiscito. Y bueno, se usó esto en el caso de Uruguay, que nunca se había usado históricamente en la frecuencia, digamos, con la asiduidad que se usó ahora, recolección de firmas en varios municipios. Además, nosotros vimos también que a nivel municipal
es el nivel donde la población puede incidir más directamente sobre sus representantes. Porque, digamos, los representantes, no sé cómo los concejales, se llaman en el caso de ustedes, ¿no? Es decir, los representantes locales en los organismos locales de gobierno están conviviendo directamente con la gente. Mucho más difícil llegar a los organismos de nivel nacional, centrales, porque ya la relación de la población con sus representantes es mucho más distante, es mucho más indirecta. Nosotros usamos lo que era la forma inmediata de acceder a los representantes, e incluso eso hizo que, sin haber llegado a que se hiciera un plebiscito, conseguimos que órganos de gobierno municipal tomaran decisiones prohibiendo la minería metalífera a cielo abierto en su territorio. Y eso no lo tomaron, es decir, y ahí intervenían distintos partidos. Eso no era porque ellos se hubieran convencido, digamos, simplemente era por producto de que había una movilización social real a la cual ellos tienen que responder, porque son los votantes directos, digamos, y son con los que se cruzan en la calle todos los días. Entonces, eso generó otro tipo de movimiento, de expresión. O sea, buscábamos todas las maneras que sirvieran para expresar a la gente. Si la gente tanto... Usamos las formas tradicionales. Entonces, esa foto allí es de una de las marchas. Se hicieron marchas en el interior, en los lugares más directamente afectados, y marchas nacionales en la capital, en donde venían gente a caballo del interior a manifestarse en la capital. Y entonces, digamos, o sea, hicimos los tipos de marchas, vamos a decir, más tradicionales, pero no nos quedamos en eso. A veces no toda la gente está dispuesta a ir a una marcha, pero mucha gente está dispuesta a firmar un petitorio, a firmar la convocatoria de un plebiscito, y entonces buscábamos todas las maneras que permitían que la gente expresara la inquietud, la preocupación o el rechazo del proyecto. Entonces eso, a la medida que se fue movilizando la población a nivel partidario y a nivel ya legislativo nacional, entonces se empiezan a mover. Nosotros nos entrevistábamos con legisladores de todos los partidos. Cada vez que íbamos a ver a un legislador nacional, parecía que se estaba enterando por nosotros de lo que estaba pasando. No sabía nada de lo que estaba pasando en el país y nosotros lo informábamos. Pero es la manera también de no comprometerse, ¿no? Uno va, les informa, les dice lo que pensamos, y ellos dicen, bueno, lo vamos a estudiar, sí, es muy grave, pero no, es la manera de no comprometerse. Pero finalmente, si ven que hay una movilización atrás, entonces sí empiezan a moverse un poco. Y yo creo que con esto, en el caso concreto de Uruguay, lo que conseguimos fue ganar tiempo. O sea, nosotros en este movimiento, y eso me parece también interesante, creamos un grupo técnico. Teníamos un grupo técnico con ingenieros, economistas, biólogos, que era el grupo que por una parte estudió el proyecto. Nosotros accedimos al proyecto, accedimos al estudio de impacto ambiental y con un grupo técnico lo estudiamos a fondo. Y de ahí sacábamos los argumentos para cuestionar el proyecto, con una base técnica que no nos podían cuestionar. También hicimos, como este proyecto estaba asociado a una coyuntura internacional, un seguimiento diario de la evolución del mercado internacional de los metales. Nosotros sabíamos desde el principio que el proyecto tenía una viabilidad corta. O sea, las coyunturas especulativas hacen así y son de corta duración. Ya en el año 2012 el precio del hierro empezó a bajar. Nuestra estrategia, partiendo de que éramos débiles, de que éramos pequeños, fue ganar tiempo. Nosotros sabíamos que el tiempo corría
a favor nuestro. Y entonces eso se consiguió porque a medida que la gente se empezó a movilizar, entonces las decisiones se empezaron a postergar, hasta que llegó un punto en que el precio del hierro pasó el umbral que hacía viable a este proyecto y el proyecto se liquidó. Entonces, o sea, me parece que es una idea de que cómo hay que combinar todos los elementos de estudio y de análisis, y cuando incluso uno tiene una movilización localizada, con un grupo de gente específico, tiene que estar en la realidad de hoy, económica y política, siguiendo y escuchando todo el movimiento, porque los movimientos globales tienen una incidencia que, si no los tenemos en cuenta, podemos equivocarnos en la estrategia que podemos elegir. Entonces, esto creo que fue lo que nos permitió llegar a esta situación en donde hoy el proyecto es absolutamente inviable. Fíjense, en 2008 el precio del hierro, la tonelada de hierro, estaba a $36 en el mercado internacional. En el 2011 llegó a estar a $190 la tonelada. En el 2012 ya empezó a bajar. El proyecto Aratirí, como se llamaba en Uruguay, era viable con un precio de hierro a $100. Cuando empezó a bajar y pasó el umbral de los $100, ahí nosotros ya sabíamos que el proyecto no era viable. Y bueno, y hoy es menos viable incluso porque en el contexto de esta coyuntura especulativa, las grandes productoras de hierro, que son las tres, son Vale, Río Tinto y BHP, incluso ampliaron su producción en función de que para ellas era un negocio muy importante. Prácticamente duplicaron su producción, y al comienzo de la crisis estas tres grandes ya tenían un control del 60% del mercado internacional del hierro, y hoy productos de esas ampliaciones o desarrollos hoy detentan más del 80% del mercado internacional. Entonces, proyectos como este de Uruguay u otros similares que surgieron en varios países, también en Brasil, son proyectos marginales en ese contexto, porque tienen un costo de producción mucho mayor. Hoy Vale, en los últimos datos que hemos leído por ahí, está produciendo la tonelada de hierro a $30, sí, exclusivo del mercado, y tienen capacidad para sostener su producción por largo plazo, porque están con yacimientos muy grandes y muy ricos también. Bueno, por último, yo les quisiera decir una cosa, un poco provocando tal vez. Yo con los colegas de la red latinoamericana he venido hablando de que hay que desarrollar en el periodismo ambiental lo que he llamado periodismo descalzo, o periodismo de a pie, o periodismo de chinelo, no sé cómo se puede llamar, pero un poco tomando una imagen que viene de la Revolución Cultural China, que eran los médicos descalzos, que eran médicos que se iban al interior, a las zonas rurales donde nunca había llegado un médico, y iban a cumplir un servicio allí. Yo creo que hoy, en la realidad que tenemos, porque decía, el periodismo, creo que más allá de ejercerse con los criterios profesionales que tiene que ejercerse, creo que tenemos que ser siempre conscientes de cuál es la realidad en la que estamos. Hoy no es la misma que la de hace 10 años atrás, o la del año 92, cuando la Cumbre de la Tierra, en cuanto a el espacio, el interés, la vigencia del periodismo ambiental y las formas de practicarlo, las formas de ejercerlo. Creo que en estos años
Es decir, después de la Cumbre de la Tierra hubo como un pico de apogeo del periodismo ambiental que se desarrolló en ese momento, se empezó a hablar, se abrieron algunos espacios en la prensa tradicional, pero después bajó. Y creo que ya hace unos años que viene volando bastante bajo, y eso es paralelo con dos fenómenos muy importantes. Uno es la mayor concentración de la propiedad de los medios tradicionales de información, es decir, los grupos económicos de los medios de comunicación de masa son cada vez más concentrados y a la vez cada vez más interligados con los grupos económicos que están detrás de estos proyectos, de estos megaproyectos. Entonces, yo no digo que no se pueda hacer periodismo ambiental ahí, hay que hacerlo, hay que pelearlo y si se puede hacer, está muy bien. Hay también un periodismo independiente que se ha podido desarrollar gracias a estas nuevas tecnologías de la comunicación. Los blogs, el internet, los grupos de Facebook, y eso permite un traspase y un debate de la información que en los medios tradicionales no se podría dar, no se puede dar. Y es muy importante también ejercerlo. Yo creo que hay otra beta que en los últimos años me parece que es cada vez más importante, que es hacer periodismo, no es simplemente la militancia social, hacer periodismo para los movimientos sociales. O sea, en este contexto de la globalización y de las políticas económicas vigentes en nuestros países, el acceso a la información por parte de la población es cada vez más restringido y manipulado. Si la población si no tenemos una manera de llegar directamente a la sociedad, a los movimientos sociales, con la información, si esta gente en Uruguay no hubiera tenido la información de lo que era el estudio de impacto ambiental, no hubiéramos tenido un equipo técnico que les decía cómo era la cosa, cómo era lo que se proponía y qué era lo que podía pasar, y no hubiéramos hecho un periodismo de transmitir, de traducir en forma accesible, comprensible toda esa información, este movimiento no podría haberse desarrollado. Entonces hay es decir, y yo les digo, yo directamente, yo no hacía discurso ideológico para convencer de que la megaminería es mala, yo qué sé. No, nosotros hicimos decenas y no centenares de charlas de información, era información. Cuando por lo menos la población tiene un nivel cultural que le permite entender si tiene información, lo fundamental es transmitir la información. La gente toma una opinión por sí misma y estos grupos, una vez que sabían lo que pasaba y tenían todos los elementos, no era creer en fulano, no, porque Víctor Baqueta es un fenómeno y entonces yo creo en él. No, o sea, si uno transmite información y las personas pueden forjarse una opinión propia, ya no precisan después de que les transmitió la información. Tienen una convicción propia y con esa convicción se movilizan. Entonces, ese es para mí el papel de un periodismo que tenemos que hacer hoy y sobre todo en nuestra región, pero no solo acá, porque la sociedad está, digamos, cada vez más marginada de las decisiones institucionales, digamos, establecidas. O sea, en determinado momento se podía hablar de una trilogía. Bueno, están las empresas, el gobierno y la sociedad. Bueno, el gobierno era más o menos neutral, pero esa neutralidad hoy desapareció. Los gobiernos están al servicio del poder económico directamente. Entonces, si no se fortalece, si no se trabaja para el sector de la sociedad queda completamente desguarnecida. No tiene ningún respaldo, ni poder de confiar en lo que puede hacer el gobierno. Los gobiernos son, y además sin la sociedad movilizada, más fácilmente son corruptibles, más fácilmente son capturados por los intereses empresariales. Entonces me parece que estamos en una etapa
en donde hay que resaltar en la medida que sea posible, ¿no?, buscando los recursos y los medios, fortalecer a la sociedad civil en el acceso a la información, porque eso es básico, fundamental, para que pueda movilizarse y pueda incidir, pueda cuestionar y pueda llegar a incidir en las decisiones. Entonces, yo no digo decir que esto sea el periodismo ambiental, digo, es una faceta nueva que para mí surge como consecuencia de la evolución del proceso y que es importante poder hacerla y poder desarrollarla también. Inclusive hasta a veces uno mirando, inclusive los medios independientes de información ambiental, si uno los mira en el tiempo, parece, digamos, esa novela, ese cuento de García Márquez, la crónica de una muerte anunciada, porque cada vez la situación es peor. Y entonces, digamos, es decir, en determinados medios simplemente se puede un poco contar lo que está pasando, pero no hay condiciones para desde allí cuestionar. La única posibilidad de cuestionar es desde la sociedad, desde los movimientos sociales. Entonces pienso que hay que hacer un esfuerzo para fortalecer ese sector. Bueno, es muy largo esto y da para mucho. Como parte también del esfuerzo por transmitir y por registrar, hicimos este libro, se llama Aratirí y otras aventuras. Las otras aventuras eran el mineroducto, el puerto de aguas profundas, que cuando el proyecto minero se cayó, todo lo otro se cayó también. Cuando al principio decían, no, el puerto de aguas profundas es viable por sí mismo, no tiene nada que ver con el proyecto minero. Era mentira, es decir, todo se cayó, ¿no? Pero entonces hicimos esto como registro, porque también es importante para la sociedad y para los participantes de la sociedad, el registro de lo que hicieron, el registro de cómo se hizo, porque eso puede ser útil para futuras movilizaciones. ¿Tú trouxeste mais livros? Sí, tengo algunos ahí. Vamos a abrir. Me gustaría más, digo, si tienen alguna inquietud o alguna pregunta. Víctor, sí. la presentación. Bueno. Sí, mas... Bueno, esa es una foto de una de las marchas que se hicieron en la capital. Entonces, no sé si se ve bien. Atrás hay caballos, atrás están los caballos con la gente que venía de las zonas rurales y adelante la gente de a pie, digamos, ¿no? Bueno, esto es un poco una síntesis de las características de Uruguay. Uruguay tiene el 93% del territorio apto para la actividad agrícola y ganadera. Estamos en el centro de la pampa húmeda. Un proyecto de minería a cielo abierto en el medio, es decir, estaba localizado acá, el proyecto minero iba a tener impactos muy fuertes sobre toda la zona, y acá estaba el puerto de aguas profundas, en la costa. Esto es un poco, bueno, acá está el proyecto, este era el distrito minero, con los límites de las empresas. O sea, ahí con los proyectos mineros hay toda una discusión que hay que sostenerla en base, con fundamentos técnicos que los hay, porque ellos minimizan los impactos, ¿no? El distrito minero es a 1000 metros de un cráter. El presidente de la República decía, esos cráteres se rellenan. Si no se rellenan, yo no negocio, dijo Mujica. Esos cráteres no se rellenan en ningún país del mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Carácter? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Cráter, pozo. El pozo. En este caso eran cuatro pozos de 100 hectáreas, es decir, 1 kilómetro por 1 kilómetro y 350 metros de profundidad. 4. Y había un quinto
de 400 hectáreas, o sea, imagínense, 4 kilómetros de largo, 1 kilómetro de ancho y 380 metros de profundidad. ¿Alguien puede creer seriamente que alguien va a rellenar eso? Eso no lo rellena nadie. Primero porque hay una parte que no va a estar más. Pero además, rellenar un cráter, un pozo de eso, es una inversión que ninguna minera ni ningún gobierno está en condiciones de hacer. Entonces es mentira, sencillamente. Pero son cosas que las dejan sobre la base de la ignorancia de la población, cuando la población no sabe. No, el presidente dijo que lo van a rellenar y que se va a restaurar la actividad anterior. O sea, mentiras directamente, pero que mentiras en base a la ignorancia de la población. Bueno, a esto se agregó otra cosa, que es otro tema, que yo creo que ustedes lo tienen también, que es lo del fracking. Hay una zona del Uruguay donde se empezó a hacer una actividad de prospección para la explotación de hidrocarburos, lo que llaman hidrocarburos no convencionales, que se usa para eso una tecnología reciente, que es fracturación hidráulica, en inglés se le dice fracking, es una contracción, y bueno, es una tecnología de explotación de gas y petróleo de pizarra, de una roca seca, de esquistos, que se desarrolla como consecuencia, bueno, de que ya pasamos el pico del petróleo y entonces esta civilización quiere seguir explotando los combustibles fósiles, inclusive de etapas muy anteriores todavía a la formación del petróleo y el gas tradicional, con unos impactos tremendos, digamos. Hay países enteros, Francia, Alemania, Bulgaria, que lo han prohibido esta tecnología en todo el territorio, pero en Estados Unidos, que es donde se gestó, hay hasta hoy movilizaciones sociales por los impactos, o sea, pero bueno, es otro tema que es muy importante y que en Uruguay también apareció. Como en Uruguay, justamente la zona minera, vamos a decir, donde puede haber algunos yacimientos, es acá. Y en esta zona que aparece en blanco es donde están las exploraciones del fracking. Entonces nosotros tomamos los dos temas porque se complementaban, digamos, por un lado con características similares en los impactos y por el otro geográficamente, o sea, unir los dos temas nos permitía una movilización nacional, que si no podía quedar reducida o más circunscripta a la zona minera, vamos a decir. Esto es bueno, el puerto, esto es el mapa de las zonas de prospección y exploración minera en el Uruguay. Fíjense que si a la zona minera de estudios de pedimentos mineros le agregamos la zona de forestación y la zona de soja, el 40% del territorio uruguayo está comprometido en esos proyectos. Casi la mitad del país. Esto es gigantesco, imagínense, no sé, solo la quinta parte de Brasil lo que sería, o sea, Entonces, bueno, acá están algunos ejemplos de todos los medios de información que tomamos, ¿no? Hicimos de todo, o sea, afiches, cartaces, folletos, este es un blog, el Observatorio Minero del Uruguay, el Facebook, Twitter. En Twitter ustedes saben que los políticos hoy lo usan, ¿no? Y entonces nos metimos en Twitter y les lanzábamos información y les respondíamos, entonces tenían que decir algo, o sea, como que hay que acosarlos por todos lados. Estas son, bueno, algunas imágenes de las movilizaciones. Bueno, calaveras, de todo. Estas movilizaciones además se caracterizaron por ser muy creativas, además muy distintas de los movimientos sociales tradicionales. Nosotros para esto no tuvimos el apoyo de los dirigentes, las direcciones sindicales e inclusive del movimiento estudiantil en una primera etapa no estaban de acuerdo con nosotros,
Esa, digamos, esquema de la izquierda tradicional, ¿no? Es decir, la industrialización, la minería son importantes para el desarrollo, y entonces hay una izquierda que todavía tiene esa ideología tradicional del desarrollo, y entonces siempre está antes el desarrollo que el medio ambiente. La fuente de trabajo es vital antes que el medio ambiente. Después nos vamos a ocupar del medio ambiente, eso no existe. Pero bueno, entonces nosotros tuvimos que en eso también hacer un movimiento desde abajo, o sea, como dicen ustedes, ¿no? El plato de mingao, ¿no? se va comiendo por los bordes, ¿no? Y de esa manera llegar a la gente, y la gente después hacía que los de arriba se empezaran a movilizar, ¿no? Esto de la recolección de firmas, este es un ejemplo de una papeleta con el proyecto a nivel municipal de que se prohibiera la minería a cielo abierto. Estos eran los carteles, cartaces colocados en el campo por los productores. Uruguay minero y contaminado, o ganadero y natural. Y bueno, esas son algunas. Ahí en el libro también, como hay gente que no lo vio, el movimiento incluimos un fascículo con fotografías que registran esa movilización muy singular. Singular fue, les decía, porque en las marchas iba toda la familia en este tipo de temáticas que está asentada en el territorio, con impacto directo sobre las comunidades. Ustedes saben, se mueven chicos, grandes, viejos, y también diferentes grupos socioeconómicos. No es, digamos, el corporativismo tradicional de los movimientos sociales, ¿no? ¿Había alguna pregunta? Quem queria fazer perguntas? Eu ia perguntar como que foi com a relação com a grande imprensa. Se vocês procuravam apoio da grande imprensa através de pedido de divulgação, cobertura, entrevista, ou se vocês se mantiveram fazendo o seu movimento e a sua mídia divulgação independente. Nosotros usamos todo, incluso para esa pregunta es importante contar que en el movimiento hubo algunas diferencias con algunos grupos dentro del movimiento, justamente en eso, o sea, en la relación con la gran prensa, con la prensa tradicional, y en la relación con los partidos políticos. Es decir, hay algunas posturas que dicen, bueno, no, el sistema no sirve, el sistema es una mierda, la gran prensa está arrendada, alugada por las empresas, y eso a un grupo que se colocó en esa tesitura. Yo que sé, por ejemplo, en una marcha había un camarógrafo de un medio de prensa registrando la marcha, y entonces se la agarraban con el camarógrafo, lo agarraban a trompadas al camarógrafo, o aparecía un senador, un político que aparecía en una movilización, y entonces lo expulsaban al político. Nosotros no hicimos nada de eso, o sea, pero porque les digo, nosotros preservamos es decir, la independencia política del movimiento, pero les hablábamos a todos. O sea, nosotros hicimos conferencias de prensa convocando a toda la prensa, hacíamos comunicados informando lo que pensábamos sobre distintos temas. Usamos mucho, que esto como los periodistas lo tienen que conocer, el contragolpe. O sea, nosotros teníamos un gobierno de izquierda que casi todos los días hablaba a favor del proyecto minero y contra nosotros. Entonces nosotros, Mujica hacía una declaración, al día siguiente nosotros salíamos a hacerle una respuesta. Entonces eso es el contragolpe, o sea, a Mujica lo habían reproducido todos los medios,
Y entonces, si uno responde rápidamente, los medios te toman, porque el hecho todavía es noticia. Entonces eso es jugar al contragolpe, sin tener, si nosotros éramos los que iniciábamos, hacíamos una declaración, nadie nos atendía. Pero si nosotros aparecíamos dándole respuesta a lo que había dicho el presidente, a lo que había dicho el ministro, entonces nos escuchaban. Y así fuimos ganando terreno. En determinado momento incluso hubo un informe, el Fondo Monetario Internacional hizo un informe sobre cuáles serían los beneficios del proyecto minero para el Uruguay, cuál sería la recaudación que tendría el gobierno con la explotación minera, diciendo que Uruguay iba a recibir $1.000 millones anuales por este proyecto. Claro, $1.000 millones anuales en Brasil no debe ser mucho, pero en Uruguay es gigantesco. Bueno, era mentira. Estaban mal aplicadas las leyes tributarias. Es decir, y nosotros teníamos un equipo económico que lo estudió y al día siguiente hicimos un comunicado con una conferencia de prensa en la sede del Fondo Monetario en Uruguay y le respondimos diciendo que era falso. Y no pudieron decir nada. Y ahí nos atendieron, o sea, eso nos fue dando además cada vez más credibilidad, y en la medida que había movilización, los medios tienen su política y tienen sus intereses, pero cuando la población se empieza a mover, tienen que darle atención, porque si no, ellos pierden totalmente la credibilidad. Los medios para influir tienen que mostrar medianamente a la población de que reflejan las realidades, de que son un reflejo más o menos sencillo de lo que está pasando. Cuando ya se empieza a movilizar, entonces creamos un movimiento nacional que no tiene una dirección centralizada. Esto que yo les contaba de la posibilidad de trasladar información a los locales del interior hizo que se constituyeran grupos locales con autonomía. O sea, los grupos locales tenían todos los elementos para, en base a lo que estaba accesible a ellos poder hacerlo, sin tener que consultar a una dirección central. Nosotros constituimos un coordinador nacional que no somos ninguno, es electo, elegido. Es decir, en el coordinador nacional participa todo el que quiera participar y las decisiones se toman por consenso, no hay mayoría. Entonces, y así funcionamos. O sea, en eso es una forma completamente distinta de como se había hecho hasta ahora. Mas são movimentos de vizinhos, de agricultores. Bueno, en sectores sociales, bueno, teníamos los productores rurales de la zona del distrito minero, las poblaciones de la costa, y después se sumaron otros movimientos sociales de la capital, profesionales, ciudadanos sueltos, algunos sindicatos después empezaron a incorporarse, o sea, pero exclusivamente movimientos sociales. Incluso algunos legisladores se integraron al movimiento, pero nosotros no admitíamos que actuaran de forma partidaria, o sea, era el movimiento a título individual, como ciudadanos. Entonces, pero no había representación partidaria. ¿Y jornalistas? Sí, claro. ¿Muchos? No muchos. Algunos periodistas. No, lo que conseguimos en eso que sí fue que en los medios no estaban en el movimiento, pero llegó un momento a cierta altura que los periodistas en los medios ya estaban de acuerdo con nosotros. Muchas veces ellos no podían reflejar eso, pero nos llamaban a nosotros para saber lo que estaba pasando, y estaban de acuerdo. Es decir, eso de todas maneras ya es también un avance, ¿no? Pedir. Eu gostaria de saber se tinha movimentos ambientais participando, né? Como
como é que é o movimento ambiental no Uruguai, se ele é forte, tá? Sí, inclusive... E também gostaria de saber qual é o sistema que existe no Uruguai. Tem algum sistema central, tipo o Ministério do Meio Ambiente, como no Brasil, secretarias de meio ambiente em nível estadual, municipal, quais são as instâncias, né, de poder, se tem legislação ambiental, como é que essa legislação ambiental é tratada, né, tem licenciamento desse tipo de empreendimento no Uruguai ou não, né, como é que se dá essas questões, são várias questões, né? Sí. Ahora se me fue la primera que me dijiste. Movimento ecológico. Bueno, sí, no, porque es importante. El movimiento ecologista o ambientalista en Uruguay prácticamente no existe. O sea, a este movimiento, la red de ONGs ambientales del Uruguay está integrada, pero la capacidad de movilización que tienen como movimiento ecologista es prácticamente nula. Es decir, en Uruguay lo que ha pasado es lo siguiente. Es decir, yo creo que llegó una etapa que eso también afecta el ejercicio del periodismo ambiental, que el ambientalismo, vamos a decir, sí, pasó de ser un sector, una temática, para estar involucrada con los principales proyectos de desarrollo económico y en consecuencia con las principales decisiones políticas. Entonces, ser ambientalista no se puede ser ajeno a los intereses económicos y políticos que están jugando en los proyectos. Y entonces hay que tocar todo, no se puede aislar o separar, dividir el tema. Entonces el movimiento ambientalista